Gobierno mexicano levanta demanda en contra del gobierno golpista de Bolivia frente a las cortes internacionales tras amenazas a embajada mexicana. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Vaya que han sido unos días bastante tensos para el gobierno mexicano a raíz de los asedios realizados por el gobierno golpista de Bolivia a la Cancillería mexicana en la localidad de La Paz, Bolivia. Todo esto sabemos que a raíz del descontento del gobierno golpista autoproclamado de la presidenta Jeanine Áñez y compañía, que han estado constantemente asediando a todos los colaboradores de Evo Morales, entre ellos los asilados en la Cancillería mexicana. Sabemos que decenas de elementos policíacos y militares han estado sitiando la Cancillería mexicana y para de esta manera hacer presión al gobierno mexicano y poder dar con los supuestos criminales que se están asilando en la Cancillería mexicana. Entre ellos exministros del gobierno de Evo Morales, además exgobernadores y demás funcionarios del gobierno de Evo Morales, los cuales el gobierno impuesto de Jeanine Áñez consideran como criminales de Estado. Sin embargo, el gobierno mexicano, basándose en el asilo político respaldado por el régimen jurídico de asilo diplomático construido sobre las convenciones del Tratado de La Habana, de Montevideo y de las dos Caracas respectivamente, otorgan al país asilante la facultad de determinar la calificación de la naturaleza de ciertos delitos hacia los asilados. Lo que quiere decir estos ciudadanos es que como tal el gobierno mexicano está defendiendo todos y cada uno de los tratados los cuales Bolivia y México han firmado en conjunto. Sin embargo, los asedios, intimidaciones e insultos por parte del gobierno golpista de Bolivia no han cesado ahí. Pero no tardó mucho el gobierno golpista de Bolivia para desmentir todas y cada una de sus versiones, alegando que la razón de la presencia de estos elementos policíacos se debía para proteger la embajada de posibles y creíbles amenazas de violencia contra estas instalaciones de la Cancillería mexicana. Sin embargo, menos de un día después sale el jefe de policía de La Paz diciendo esto al respecto de la presencia de estos elementos policíacos. Tenemos una misión constitucional para el cumplimiento de las leyes en este caso. Y lo que estamos haciendo nosotros con el resguardo es poder dar cumplimiento a las órdenes de apremio que han sido emitidas por el Ministerio Público. Estábamos nosotros en el lugar para ver si no ocurría nada normal, ¿no? Es esto con relación a los mandamientos de apremio que tenemos que ejecutar. Quiero invitar yo a las autoridades mexicanas para que colaboren con la justicia boliviana y los puedan entregar, en vista de que es de conocimiento público que ellos están con un mandamiento de apremio y deben comparecer ante la justicia para prestar sus declaraciones informativas, ¿no? Ni 36 horas pudieron mantener esta versión de estar protegiendo, entre comillas, a la Cancillería mexicana, cuando lo que buscaban directamente era asediar e interponer presión para que de esta manera la Cancillería mexicana liberara a estos asilados. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí, puesto que el gobierno mexicano y directamente el canciller Marcelo Ebrard ha dado un posicionamiento referente ante esta situación y ha dejado la línea clara para el gobierno golpista de Bolivia. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Además, como ya dije, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia.
Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. Y es conocido principio internacional por toda la comunidad internacional el respeto al derecho de asilo y a las decisiones soberanas de cada país respecto a su aplicación, que siempre prevalece respecto a otros principios que se quieran hacer valer. Desde luego no hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país, en otro país, y menos del país anfitrión. El gobierno y la Cancillería mexicana han dejado las cosas bastante claras. Van a ir a las cortes internacionales a denunciar estos actos violentos de parte del gobierno golpista de Bolivia. Y de esta manera se pueda resolver de una manera diplomática todo este asunto. Y de esta manera los representantes de la Cancillería mexicana hacían un llamado no solamente a las autoridades internacionales, sino también al gobierno de facto de Bolivia para que pudiese haber un diálogo entre las dos partes. Quiero abrir un paréntesis para hacer un llamado a la canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente y ojalá sea lo más pronto posible, y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente, dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos. Por si no fuera poco, el gobierno de Bolivia responde de esta manera, cínicamente, y retando al gobierno mexicano a llevarlos a las cortes internacionales. La verdad es que nos cuesta entender ¿por qué se quejan de que cuidemos la residencia? Hoy nos amenazan con llevarnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Allá nos veremos. Allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados. Nosotros protegiendo la embajada y la residencia o ellos permitiendo que el señor Morales haga lo que le dé la gana violando los tratados internacionales. Nosotros no tenemos ningún problema. De igual manera, la autoproclamada presidenta Áñez hizo un llamado al presidente López Obrador por, entre comillas, haber lavado la imagen de Evo Morales al ofrecerle un asilo en nuestro país. Y de igual manera acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un injerencista en contra del gobierno boliviano. Sin embargo, ciudadanos, esto está muy alejado de la realidad, porque como sabemos, el presidente López Obrador lo único que hizo fue hacer uso legítimo del asilo político que se le otorga a cualquier persona que tenga fuertes indicios de amenazas hacia su integridad en su país de origen, lo cual está totalmente a favor de los derechos internacionales. Sin embargo, el gobierno golpista de Bolivia no para ahí, porque está dispuesto a ir por todos y cada uno de los aliados del gobierno de Evo Morales y de igual manera por el gobierno mexicano, quitándoles legitimidad a nivel internacional. Y la cosa no ha acabado ahí, pues diferentes personajes de la política de Bolivia se han ido directamente contra el presidente López Obrador y directamente contra el gobierno mexicano, puesto que el expresidente Jorge Tuto Quiroga se ha ido a la yugular con estas declaraciones en contra del presidente López Obrador, llamándolo con el adjetivo de cobarde matoncito. Veremos un extracto de este insultante video no solamente para el presidente López Obrador, sino también para el pueblo mexicano. Quiero responder al presidente López Obrador y a México. Hemos venido respondiendo con deferencia, con respeto, con consideración. Y creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump,
que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento. No hace falta repetir los insultos que hizo este personaje, este expresidente de Bolivia, hacia el presidente López Obrador. Y saben, esto no es una coincidencia, puesto que este personaje tiene bastante historia dentro del gobierno de Bolivia. Al ser el antecesor neoliberal del presidente Evo Morales, se ciernen bastantes aires de venganza contra estos nuevos gobiernos y contra el gobierno de Evo Morales directamente. Pero ¿quién es Tuto Quiroga y qué ha hecho para poderse ganar un lugar dentro del gobierno golpista de Bolivia? Pues en su mandato no estuvo lejos de lo que se le llama a un neoliberal o a un político corrupto en nuestro país, puesto que con el pretexto de hacer crecer la economía boliviana se hizo de más de 107 petrocontratos dentro del gobierno boliviano, y sabemos que la situación no estuvo nada bien dentro de ese país. Todo totalmente diferente a la situación que implementó el presidente Evo Morales llegado su gobierno, el cual llegó a posicionarse como una de las economías emergentes más importantes de América Latina. Ante esto, en su momento, el presidente Evo Morales le otorgó amnistía, es decir, el punto final a los expresidentes o exmandatarios de ese país, teniendo entre esa lista a Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia antes de Evo Morales. Pareciera que este personaje se le ha olvidado toda esta situación y directamente Evo, como un personaje no vengativo, le da el perdón a este personaje que hoy en día se forma como el vocero del gobierno golpista en Bolivia y ahora se torna en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tal vez estas fotos nos sirvan como referencia para saber a quién le sirve realmente este personaje Tuto Quiroga. Aquí lo vemos con el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, bastante sonriente en pos de aliado de los Estados Unidos, y no hace falta ir demasiado lejos para saber a quiénes realmente les está sirviendo, puesto que en esta foto sale alguien bastante conocido en nuestro país, y aquí está la dura prueba de que directamente la oposición mexicana está haciendo de mancuerna con estos gobiernos golpistas para poder desprestigiar todos y cada uno de los movimientos legítimamente demócratas en nuestra Latinoamérica. Todo esto dirigido por el gobierno de los Estados Unidos. Directamente este adjetivo utilizado por este personaje Tuto Quiroga hacia el presidente López Obrador se ha convertido, gracias a las granjas de bots en Twitter, como un trending topic, teniendo a la oposición mexicana bastante feliz para utilizar este calificativo hacia el presidente López Obrador y revelando quiénes son las personas que dentro de nuestro país están más a favor de un golpe de estado y de un gobierno no reconocido antes que el camino de la democracia. El claro ejemplo de este personaje Tuto Quiroga, el cual alega que el presidente López Obrador es un antidemocrático por haber dadole asilo al presidente Evo Morales. Sin embargo, aquí la pregunta es: ¿quién está apoyando un golpe de estado y quién está deslegitimando todos y cada uno de los ejercicios democráticos en su país? Es Tuto Quiroga el perfecto ejemplo del cínico, incoherente y títere de los Estados Unidos, los cuales ya hemos visto en otros países. El ejemplo claro del autoproclamado presidente Juan Guaidó en Venezuela. Asimismo, el presidente Evo Morales de esta manera externaba su apoyo y su lamento referente al mensaje de este personaje Tuto Quiroga y escribía: lamento que Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Banzer y vocero de Estados Unidos, insulte al presidente López Obrador y por lo tanto al pueblo mexicano que lo eligió con su voto. Los golpistas muestran su carácter violento ya no solo hacia los bolivianos, sino hacia los hermanos latinoamericanos. Por último, escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera referente a estas provocaciones que está realizando directamente el gobierno de facto de Bolivia y la increíble respuesta que les deja plantados a estos personajes, los cuales reiteradamente estuvieron retando al presidente López Obrador para responderles todas y cada una de sus preguntas insultantes. No se puede violar el derecho internacional, se tiene que
garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Vamos a estar muy pendientes y desde luego que es un asunto que se va a tratar en organismos internacionales. ¿Sobre los insultos de Quiroga, de puto Quiroga? No, eso. Es un delegado también. Es un delegado internacional. Sí, pero no voy yo a caer en ninguna provocación. ¿Le mandaría un mensaje a los integrantes de la embajada, a la embajadora en este momento? Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada, un abrazo fraterno, no están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del Gobierno de México. No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo. Vamos a hacer honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior, que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo. ¿Cómo ven esta situación, ciudadanos? ¿Qué les parece todo el panorama que se está cirniendo en contra del gobierno golpista de Bolivia? ¿Y cómo es que quieren atacar y deslegitimar todos y cada uno de los gobiernos legítimos de América Latina? ¿Piensan que estos movimientos estén patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, síganos en todas nuestras redes sociales, encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!